Y no solo el muro de Trump ha afectado las relaciones entre Estados Unidos y México, el tema comercial. También ha mantenido en desacuerdo estos dos países, recordemos el TLCAN, por ejemplo. Sin embargo, el azúcar ha sido una palabra dulce para los dos países que ayer anunciaron un acuerdo, en principio, que pone fin al litigio bilateral sobre el comercio de este producto. El acuerdo tiene lugar en momentos que Estados Unidos, México y Canadá se alistan para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyas negociaciones formales podrían iniciar después del periodo de espera que concluye el 16 de agosto próximo. Previo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo sobre la comercialización del azúcar. El convenio que establece que la nación azteca exporte una cantidad menor de azúcar refinada y mayor edulcorante sin refinar entrará en una fase final de redacción. Los productores de la Unión Americana no respaldaron la negociación de este martes, pues temen que existan varios vacíos legales que le quiten el poder al gobierno de Estados Unidos. Entre los cambios reflejados en el nuevo pacto destacan el aumento del azúcar sin refinar y refinada. México cuenta ahora con el derecho preferencial para abastecer necesidades adicionales del azúcar importada por Estados Unidos. El envío debe realizarse a granel, sin envasar y por vía marítima, y el cupo autorizado por ciclo de las exportaciones de azúcar refinada pasará de 53% a 30%. Lo más importante es que se mantiene el acceso al mercado americano de azúcar mexicana en los mismos términos que el acuerdo del 2014. Cambia en términos de la división entre azúcar refinada y azúcar cruda. Tradicionalmente exportábamos 40 refinadas, 60 cruda. Ahora el acuerdo nos lleva a 30 refinadas, 70 cruda. Los precios, que son los determinantes para la distribución de beneficios entre pequeños productores trabajadores, se fortalecen para distribuir mejor los beneficios de este proyecto azucarero en México. Los cultivadores de caña y los fabricantes de azúcar en México reiteraron que esperan que su gobierno actúe contra la fructosa de Estados Unidos, que dicen que compite de manera desleal con el azúcar nacional y entra al país sin ningún tipo de restricciones. Para los expertos, el convenio en Washington evitará una potencial guerra que habría marcado la próxima renegociación del TLCAN entre ambos países y Canadá, que se espera comience en agosto. Entre tanto, el precio del peso mexicano se elevó tras conocerse la decisión. Vamos a saludar en nuestros estudios en Washington, D.C. a Jeffrey David Doe, ex embajador de Estados Unidos en México. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un gusto tenerlo. Señor David Doe, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Buen día. Estados Unidos y México, ahí estábamos observando pues que han alcanzado este nuevo acuerdo azucarero que aún no cuenta con el apoyo del sector empresarial de Estados Unidos, pero que quisiera preguntarle cómo cree usted que lo reciba este sector empresarial, tomando en cuenta que los productores de Estados Unidos particularmente han cuestionado cualquier tipo de acercamiento. Ellos temen que existan vacíos legales que les quiten el poder a gobiernos como el de ahora, el de Estados Unidos. Pues el hecho es que si estamos hablando del azúcar, parece que el acuerdo que los Estados Unidos y México lograron ayer, lo más importante para mí, no soy experto en las cuestiones del azúcar, pero lo más importante es que los dos países pudieron lograr un acuerdo después de una negociación bastante amplia en un tema que se trató de un tema bastante complicado. Eso me indica que ya hay buenas posibilidades, que los dos países ya van a entrar a discusiones mucho más amplias en cuanto al Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo del azúcar para la mayoría de nosotros es importante por el hecho que ya hemos visto que podríamos los dos países lograr acuerdos. Hacia allí iba mi pregunta, embajador. ¿Esto podría darnos una señal de que realmente sí es posible un diálogo entre la administración Trump y el gobierno mexicano, sobre todo en momentos en los que se debe iniciar este diálogo sobre el TLCAN
que afecta, no es un tema solo de economía, de números a nivel nacional, sino que podría también afectar al ciudadano común en México, en Estados Unidos y Canadá. Pues, lo siento, no estoy escuchándolo bien. ¿Podría decirme otra vez cuál es la pregunta? Que si este tratado que se logró el día de ayer, embajador, podría darnos señas de que realmente, pese a esa tensión que ha habido desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, realmente sí es posible un diálogo entre la administración de Donald Trump y el gobierno mexicano, por lo menos para tratar el tema del Telecán que está allí sobre la mesa. Lo siento, no entiendo la pregunta, porque hay mucho estático. Quizás tenemos que tratar otra vez. Claro que sí, estamos hablando con el embajador, el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow. Él está en nuestros estudios en Washington. Estamos conversando sobre este acuerdo que se alcanzó el día de ayer entre los gobiernos de Estados Unidos y México, con el tema específicamente del azúcar, la exportación de azúcar, pero que podría ser, porque hacia allí estaba dirigida la pregunta, podría ser un punto de inflexión que nos mostraría esa posibilidad de diálogo pese a las tensiones que ha habido desde el pasado mes de enero cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca. Así es, y justamente ayer escuchábamos declaraciones del secretario estadounidense de Agricultura. Él fue enfático en decir que pese a las diferencias, pues este es un acercamiento importante. El acuerdo protege, lo ha reafirmado, a los consumidores, trabajadores estadounidenses y representa una mejora sustancial para el empresariado. Eso para un poco paliar todo lo que se ha dicho de los productores del sector empresarial que no están de acuerdo, que piensan que puede haber vacíos legales y que por lo tanto podrían estar perjudicados. La negociación, y también los analistas dicen, y es lo que tú estás planteándole al entrevistado, pues podría ayudar a fomentar esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los próximos meses que va a iniciar. Retomamos la conversación con el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que nos acompaña desde Washington. Embajador, le preguntaba, ¿este acuerdo del día de ayer muestra que sí es posible un diálogo entre Estados Unidos y México? El acuerdo, como les dije, el acuerdo me parece muy importante porque es un tema bastante complicado. Había discusiones, había amenazas de los dos lados, de los Estados Unidos a México en cuanto a la importación de azúcar, de México a los Estados Unidos en cuanto a la importación a México de la fructosa para hacer bebidas y todo. Entonces, al fin del día, lograron un acuerdo y este es muy importante porque indica que aún en temas bastante complicados, hay posibilidades de comunicarse entre los dos países y eso es importante porque ya dentro de muy poco vamos a entrar a negociaciones en cuanto al Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Ex embajador, quisiera preguntarle también la noticia con la que abríamos este espacio aquí en la mañana de NTN 24 sobre Christopher Wray, que ha sido nominado de parte del presidente Donald Trump para estar en el cargo de director del FBI. ¿Qué se sabe de este señor Wray? Sabemos que estuvo de subsecretario de Justicia durante el gobierno de Bush, pero ¿qué nos puede aportar usted sobre este personaje? Parece que es todavía no sabemos mucho, pero parece que el presidente Trump ha escogido al señor Wray, que tiene una buena reputación aquí en Washington. Ha trabajado en el Departamento de Justicia bajo el presidente George W. Bush. Entonces, me parece, al leer la noticia, esta mañana me parece una buena idea del presidente Trump de nombrar una persona que ya tiene una reputación buena. El presidente Trump había pensado en nombrar un político o un ex político
a la posición, pero yo creo que decidió que hubiera sido una mala idea. Pues vamos a agradecer a Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, por habernos acompañado el día de hoy desde nuestros estudios NTN 24 en Washington. Una buena mañana para usted.